Buenos días con todos. Como ya me presentaron, soy Daniel Tufiño, experto técnico de PBA Comercio Industrial. Y el día de hoy vamos a hablar del tema que ustedes están viendo en pantalla, cables industriales, instrumentación y comunicación industrial. Entonces, antes de entrar a este tema, siempre nos gusta hacer este recordatorio de qué es PBA, quiénes somos nosotros como PBA Comercio Industrial. Pues somos una empresa líder en el mercado, nos especializamos en el comercio de material eléctrico y cableado industrial. Nosotros tenemos más de 30 años de experiencia aquí en el mercado. Nuestros lemas siempre son tener productos de la mejor calidad, sin fronteras, ya que los entregamos en cualquier parte del mundo y en cualquier parte de aquí del país, seguridad y puntualidad, y nos enfocamos en todo tipo de industrias, ¿no? Como ya lo mencioné hace unos segundos, nosotros somos expertos en cables industriales, en todo tipo de cables. Entonces, dentro de las soluciones que nosotros les podemos ofrecer, van a tener cables de fuerza, control, instrumentación, comunicación, frecuencia, armados, flexibles, solares. Entonces, como pueden ver, dentro de la gama de cables, nosotros tenemos una solución bastante completa que les vamos a ofrecer. Pero aparte de los cables, también nos enfocamos en el material eléctrico que ustedes necesitan o con el que complementan la instalación de estos cables. Entonces, en el tema de material eléctrico también tenemos una gama bastante fuerte y amplia. Tenemos conectores, sellos cortafuego, reducciones, todos estos, tanto para áreas comunes como para áreas de prueba de explosión. Tenemos una línea bastante amplia de iluminación LED, igual para industria y también para la industria pesada, puntas terminales, empalmes, kit de modificación, el termocontraíbles y contráctiles en frío, tenemos terminales de compresión, incluso tenemos materiales como las amarras plásticas o las cintas eléctricas, todos estos materiales con el fin de acompañar y de complementar toda la instalación del proyecto, ¿no? En esta imagen ustedes pueden ver las marcas que nosotros representamos. Tenemos muchas más, pero estas son las principales. Del lado izquierdo ustedes pueden ver todas las marcas de cables que nosotros tenemos, ya sea Belden, Top Cable, General Cable. Todas estas marcas las representamos aquí a nivel nacional. Y del lado derecho nosotros tenemos las marcas de material eléctrico, ¿no? Con las que nosotros los vamos a complementar. Por ahí pueden ver algunas bastante conocidas, Crosskines, Raychen, Panduit, incluso marcas de maquinaria que nosotros trabajamos para el manejo y almacenamiento de cables, como la marca Loimex. Adicional a esto, tenemos la certificación ISO 9001, la que avala nuestro sistema de gestión de calidad, tanto nacional como internacionalmente. Y tenemos la ISO 37001, que avala nuestro sistema de gestión antisoborno. Entonces, con esto nosotros les garantizamos, además, que estamos en constante revisión y auditoría de nuestros procesos, tanto de calidad para darles el mejor servicio, como antisoborno para hacer un trabajo completamente ético para ustedes. Y sin más, después de esta introducción de lo que somos como PBA, seguro ya nos conocían, pero si nunca está de más recordar estos detalles, vamos a entrar en el tema de esta capacitación, que son cables industriales, la instrumentación y la comunicación industrial. Para hablar de este tema vamos a entrar y vamos a empezar hablando primero de algo muy esencial como que es un cable industrial. Entonces, un cable industrial, todos tenemos más o menos el concepto de lo que es un cable. Entonces, el cable industrial es de ese mismo cable, pero diseñado para un entorno o para un ambiente mucho más exigente que el común, ¿no? Porque tenemos el cable residencial, digámoslo así, doméstico, y tenemos el cable industrial. Entonces, el cable industrial siempre va a estar enfrentándose a diferentes elementos en el ambiente que pueden ser vibraciones, por ejemplo, la humedad, pueden ser altas temperaturas, pueden ser químicos provenientes directamente del proceso o incluso interferencias o campos electromagnéticos que provienen de otros elementos. Entonces, el cable industrial tiene que estar diseñado y adaptado para este tipo de entornos, ¿no? Aquí tenemos una comparación bastante sencilla entre estos dos cables, los que les comentaba, el residencial, el comercial o el industrial. Entonces, el uno se aplica en hogares, oficinas, el otro ya lo vamos a aplicar en plantas industriales donde tenemos directamente el desarrollo de mi industria, el desarrollo de mi proceso, ¿no? El uno tiene ambientes controlados, el otro tiene ambientes un poquito más hostiles, y ahí justamente la parte que está en la derecha es
lo más importante es en qué se enfoca el diseño. En un cable industrial nosotros siempre vamos a tener como prioridad, no sé, el costo, a veces flexibilidad y muy rara vez la estética, pero en un cable industrial, si es que yo quiero proteger mi instalación, pues yo tengo que enfocarme en la durabilidad y en la robustez de mi cable, ¿no? Entonces, el cable no solo está diseñado para transmitir energía y señales, sino lo tiene que hacer de forma confiable, continua y segura durante todos los años de mi operación. Para eso es para lo que yo necesito un cable industrial, a diferencia de un cable comercial común y corriente. Entonces, ¿cuáles son las principales características de estos cables? Las características que nosotros podemos encontrar. Tenemos la resistencia mecánica, como ya lo vimos antes. Esto nos va a servir para protegernos contra fenómenos como la tracción, que es cuando yo voy a estirar, ¿no?, uno de mis cables, la flexión, abrasión, si tengo alguna actividad que requiere mucho calor, movimiento, esto en caso de muchas veces robótica o en caso de cables de arrastre que tienen que estar siendo enrollados y desenrollados continuamente. Aparte de eso, necesitan siempre protección eléctrica y electromagnética. Entonces, esto nos quiere decir que nos van a proteger contra el ruido eléctrico y electromagnético que puede venir de mi proceso. Para esto es lo que nosotros utilizamos las pantallas. Como ustedes ya las conocen, pantallas en malla, pantallas en cinta. Entonces, en términos de ruido, nada más brevemente tenemos el ruido electromagnético y tenemos el ruido de radiofrecuencia. Entonces, ambos pueden afectar la señal dentro de mi cable y para eso yo voy a utilizar la pantalla de cinta, que generalmente es de aluminio. Esta es mucho más eficiente para el ruido electromagnético. Y también tenemos la pantalla de malla, ¿no? Este, en cambio, nos sirve mucho más para la interferencia de radiofrecuencia. Otras características adicionales, nosotros vamos a tener el aislamiento y la chaqueta, que, como ustedes lo saben, siempre van a ser de materiales más robustos, más resistentes. Tenemos aislamientos que pueden ser termofijos, termoestables, XLPE, PVC son los más comunes, pero en ciertas aplicaciones nosotros podemos tener ya materiales más específicos como el libre de halógenos, por ejemplo, LSZH, que es el que tenemos ahí en la diapositiva. Adicional a esto tenemos la compatibilidad ambiental y química. Esto quiere decir que este ya forma parte del diseño que estábamos hablando antes, es qué tan ideal es mi cable para la aplicación que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, resistencia de aceites, sí, pero cuando yo necesito que sea resistente a aceites y contra qué tipo de aceites, ¿no? La intemperie, generalmente rayos UV, pero también tiene que ser esta resistencia a través de todos los años de mi proceso. Si ya nos vamos a gases o vapores, si es que estos son inflamables, pues ya necesito algo más robusto, ¿no? Como un cable armado. Incluso el enterramiento directo entra justo ahí. Y seguridad y continuidad de la operación, pues que también es algo que nosotros necesitamos asegurar en la instalación. Y de hecho, cuando nos referimos a seguridad, no nos referimos solo a la seguridad de la instalación como tal, sino a la seguridad del personal, ¿no? Entonces aquí es donde entran cables como los libres de halógenos que nos van a asegurar que el daño que se va a provocar en caso de un incendio, por ejemplo, sea reducido. En, En esta diapositiva tenemos una tabla donde se pueden visualizar las normativas y estándares de fabricación más comunes. Hay muchos más, claro que sí, pero aquí podemos anotar ciertas normativas que utilizan muy comúnmente, sobre todo aquí, como es el IEC, el UL, que se utiliza bastante, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en qué se enfoca la norma en la tabla y podemos ver un ejemplo de aplicación generalmente en el país donde se va a ubicar, ¿no? Tenemos el UL, como pueden verlo, se enfoca bastante en el país de Estados Unidos, pero esa norma es una norma que nosotros como que adaptamos de ellos, ¿no? Entonces, muchas de las aplicaciones industriales de aquí nos piden el UL como a fuerza esta normativa. Entonces, tenemos estas normas, ustedes las pueden revisar aquí y sin más, pues vamos a entrar a los cables de instrumentación industrial, que, como lo vimos antes, son cables que van a estar enfocados en el ambiente, ¿no? En este tipo de industria para que las señales se conduzcan de la mejor manera. Y bueno, ¿cuál es el cable de instrumentación industrial al final? Entonces, el cable de instrumentación industrial es el cable que, como el nombre lo indica,
se va a conectar directamente a mi instrumento. En la imagen que nosotros tenemos en la pantalla, pues tenemos un manómetro de este lado, del lado izquierdo, que se está conectando a esta computadora, que en este caso, pues nosotros lo vamos a considerar como una computadora inteligente programable, un PLC. Y el cable de instrumentación es justamente el que lleva esa señal, ¿no? El que se conecta a mi elemento de campo, ya sea termómetro, manómetro, como lo mencionamos, en fin de carrera, lo que ustedes prefieran, y le va a llevar esta señal al PLC, que luego el PLC va a interpretar la señal, no va a interpretar esta señal del sensor y va a generarme algún tipo de respuesta, ¿no? Va a generarme algún tipo de respuesta, no sé si es que el tanque está medio lleno, medio vacío, la temperatura. Con estas señales son con las que yo voy a poder trabajar. ¿Y cuál es la característica de esta señal? Pues la señal es de baja potencia, es una señal de un voltaje muy, muy reducido. A veces llega hasta los 5 voltios, pero es una señal bastante reducida. Y la corriente también es aún más reducida, ¿no? Generalmente es de 4 a 20 miliamperios. Esta es como la más común. Entonces, por ahí ya tenemos que darnos cuenta como de cuál es el reto cada vez que se selecciona un cable de instrumentación, ¿no? Porque siempre tenemos que tener un cable que me asegure que esta señal va a llegar sin problemas, sin interferencias a mi computadora, a mi controlador, a mi PLC, porque si es que esta señal tiene alguna desviación, tiene alguna mala lectura, entonces yo voy a empezar a agarrar esa lectura y voy a empezar a hacer erróneas conclusiones, ¿no? Dentro de la programación. ¿Cuáles son las principales características de los cables de instrumentación? Pues como principal tenemos que las señales que maneja, bueno, son analógicas y digitales, pero son de esta magnitud, de la que estamos hablando, ¿no? De muy bajo voltaje, de muy bajo corriente, entonces tenemos que estar preparados para trabajar con esos niveles. Tenemos del par trenzado, que es bastante común, ¿no? A la final, muchos de estos elementos, muchos de estos sensores necesitan de dos o tres conductores, por eso hay pares y también hay triadas para conducir las señales, ¿no? Para conectarse y conducir las señales. Y nosotros hacemos el par trenzado o se trenzan los pares justamente para también ir mitigando el ruido por inducción dentro de los pares trenzados. Aparte de eso, siempre se tiene que, no siempre, pero se recomienda bastante el blindaje o el apantallamiento, ya que la pantalla va a proteger a la señal que se conduce a través de mi cable de todas las señales y ruidos e interferencias del exterior, ¿no? Entonces, ya va a depender mucho de la aplicación, depender de la señal que voy a conducir y depender del entorno donde voy a introducir mi cable, pero nosotros podemos tener la pantalla individual, que es cuando cada par tiene su propia pantalla. Le podríamos imaginar en la imagen que tenemos aquí a la izquierda, cada par con su propia pantalla. Tenemos una pantalla global, esto es cuando solo existe una pantalla por cable. Entonces puedo tener dos pares, tres pares, ocho pares, pero todos tienen una sola pantalla que lo recubre a todos, ¿no? Una pantalla general. O tenemos la combinación de las dos. Pantalla global individual, quiere decir que tengo la pantalla externa, la que les recubre a todos, pero adicional cada par, cada triada tiene su propia pantalla. Obviamente este nos va a dar una protección mucho más alta, ¿no? Pero como lo mencionábamos antes, depende directamente directamente de la aplicación que yo vaya a tener en mi proceso. Algunos de los cables, bueno, más comunes para los cables de instrumentación industrial los tenemos aquí. Como pueden ver, se repiten los primeros tres que los vimos en la diapositiva anterior. Pantalla individual, pantalla global, el pantalla global individual, pero aparte incluimos el cable armado, que es muy utilizado dentro de la industria pesada, aquí sobre todo cuando hablamos de industria minera y hablamos de industria petrolera. Vamos a tener estos cables bastante presentes y los cables libres de halógeno vuelven a sumar aquí, ya que estos cables no tienen emisión de gases tóxicos y nos ayudan en instalaciones donde nosotros tenemos que precautelar, siempre tenemos que precautelar, pero donde se da la importancia de precautelar la vida de los operadores, ¿no? Entonces podemos ver en la parte de aplicaciones, podemos ver las protecciones o las aplicaciones típicas que se les dan a estos cables, como señales digitales de alarma para los cables con pantalla global,
podemos ver que el cable que tiene pantalla global individual se le atribuye a ambientes con alto ruido eléctrico, porque como les mencionaba antes, es una protección mucho mejor que si solo tengo la pantalla global o que si solo tengo la pantalla individual, ¿no? Y adicional también aclarar que los cables de armados y los cables libres de halógeno pueden ser cables apantallados también, ¿no? O sea, yo puedo tener un cable apantallado y además con armadura, o puedo tener un cable apantallado y además que sea libre de halógeno, o por qué no, un cable apantallado que tenga armadura y que además sea libre de halógeno. Entonces puedo tener todas estas combinaciones dependiendo de la robustez de mi instalación. Aparte de eso, siempre nos gusta mencionar las consideraciones de diseño en el momento de la instalación, porque aquí es donde nosotros podemos ver exactamente en qué es lo que nos vamos a enfocar al momento de nosotros solicitar un cable o incluso al momento de fabricar un cable. Entonces, primero en la separación física de los circuitos, ¿no? Entonces, aquí lo que se recomienda precautelar es justamente la tensión de los cables que van al lado de mi cable de instrumentación. Porque seguramente han visto cables de instrumentación de 300 voltios y han visto cables de instrumentación de 600 voltios y hay incluso de 1000 voltios. Entonces, ¿a qué se refiere esta separación física? Primero que lo ideal sería que los cables de comunicación de instrumentación no vayan en la misma bandeja que los cables de potencia. Esa sería como la primera eh, recomendación, hablando de separación física como tal. Pero en caso de que esto no se pueda dar, en caso de que obligatoriamente tengo que mandar mi cable de instrumentación al lado de mi cable de potencia, el nivel de voltaje que aguanta mi cable de instrumentación tiene que ser el mismo del nivel de voltaje que estoy pasando por el cable de fuerza. Quiere decir que si mi cable de fuerza es de 600 voltios, mi cable de instrumentación en esa misma bandeja tiene que ser también para 600 voltios. ¿Por qué? Porque si el aislamiento de mi cable de instrumentación es menor, digamos que es 300 voltios y en cambio yo estoy pasando por ahí un cable de 1000 de potencia, le va a empezar a inducir corriente y esto va a hacer un ruido eléctrico a la final que va a distorsionar mi señal y yo puedo tener errores ahí. Tenemos la puesta a tierra del blindaje. Es la puesta a tierra del blindaje que a veces hay confusiones en esto, pero se recomienda siempre que la tierra se entierre más bien el blindaje en un solo punto, ¿no? Normalmente en el punto del panel de control es donde se va a enterrar, porque bueno, se pueden dar un problema de corrientes parásitas si yo conecto ambos puntos y ahí puede haber un problema de tensiones. La identificación y codificación nada más hace referencia muchos cables vienen en colores diferentes para identificarlos, sobre todo en los de comunicación, que ya los vamos a ver. Pero también en instrumentación suelen venir cables con números, ¿no? Uno, dos, tres, o si no, nos toca pues etiquetarlos, ¿no? Esto nada más para que la instalación siempre sea como mucho más prolija, para que nosotros podamos incluso dar mantenimiento de una manera mucho más fácil, ¿no? Y la caída de tensión y la longitud, pues esto nada más hace referencia a tener en cuenta la distancia a la que yo voy a hacer la instalación y el voltaje que yo voy a manejar ahí, ya que como lo vimos anteriormente, al estar hablando de señales de 5 voltios o al estar hablando de 4 a 20 miliamperios, pues son señales que si es que yo hago una extensión muy larga del cable, pues se van a perder, ¿no? Se van a empezar a distorsionar, se van a empezar a difuminar. Entonces siempre tengo que tener bien calculadas las distancias y las tensiones que yo voy a manejar. Nuevamente, colocamos aquí las normas y referencias de estos cables para que ustedes puedan conocerlos, puedan anotarlos si es que lo necesitan. De todas formas, esto siempre va a depender de cada proyecto, va a depender de cada usuario final, entonces cada usuario final puede o no acotarse a cierta norma, ¿no? Entonces esto es más como lo que nosotros hemos topado a lo largo de nuestro trabajo aquí, pero esto puede variar siempre. Y no sé si aquí vamos a hacer la pausa de los 10 minutos. Listo, entonces vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos en los que les van a hacer un pequeño sorteo
a los que estuvieron atentos y luego continuamos con los cables de comunicación industrial. Gracias, Daniel. Gracias por el tiempo que nos dan para poder hacer la presentación. Les pedimos, por favor, hay algunas personas que todavía no nos han puesto su nombre en el chat con la empresa a la que representan, por favor, para poderles incluir ahorita en el sorteo. No se olviden de eso. Entonces, vamos a hacer el primer sorteo de nuestra tarjeta de regalo también para las personas que participaron en la primera fase del webinar, ¿sí? Tenemos aquí algunas personas. Eso nos va a ayudar a Arturo con el sorteo de los invitados. Y enseguida les comunicamos quién gana. También no se olviden que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Cualquier duda que vayan teniendo con Daniel, pueden interrumpir y hacer las preguntas que requieran, por favor. Nuestro compañero Arturo nos va a indicar quién es el ganador de la segunda tarjeta. Aquí está la tarjeta, para que puedan ver. Ya les comunicamos. Todos estos premios les haremos llegar a sus oficinas. Si estén aquí o en campo, les haremos llegar para entregarles. Unos segundos más. Sigan poniendo sus nombres, por favor. Faltan algunas personas por ahí. Ok, listos. Vamos ahí, Arturo. Nos demoramos un poquito. Disculpen, teníamos que ingresar todos los nombres, pero ahí estamos. Suerte para todos. Muy bien, la ganadora es Daniela Cárdenas de Equitranscorp. Muchas gracias, Daniela. Continuamos con la charla de Daniel y quédense hasta el final porque ahí vienen todos los demás premios. Gracias.
Listo. Bueno, felicidades, Daniela. Vamos a continuar con la charla, justamente donde nos quedamos, y vamos a hablar ahora de los cables de comunicación industrial. Entonces, de igual manera, primero vamos a revisar cuáles son los cables de comunicación industrial, los que nosotros, pues, lo que se conoce comúnmente como comunicación industrial. Entonces, al final, estos son cables que están diseñados para transmitir datos y señales entre dispositivos, digamos, los más inteligentes que los sensores y los actuadores de los que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces, por eso son cables de comunicación. Justamente estos cables ya lo que van a transmitir son datos y señales que los diferentes dispositivos van a interpretar y van a entablar una comunicación de envío y de recepción entre ellos para generar diferentes tipos de acciones, ¿no? Entonces, es por esta razón que lo más importante dentro de los cables de comunicación, pues es primero, obviamente, la integridad de la información, ya que al nosotros estar hablando de señales digitales, donde nosotros ya vamos a tener como cápsulas de información, ¿no? Que vamos a estar enviando, el, el margen de error que vamos a tener tiene que ser mucho menor que incluso un cable de instrumentación, porque esta información es mucho más sensible y va codificada dentro de la señal que yo estoy enviando. Aparte de esto, otro parámetro súper importante es la velocidad de comunicación, ya que yo necesito que esta comunicación sea lo más instantánea posible, sobre todo en un entorno industrial, ¿no? Donde el funcionamiento de ciertos equipos, cierta maquinaria, depende de la información que le está enviando otra, que a su vez saca del proceso, ¿no? Entonces, la velocidad de la comunicación es súper importante en este punto. Y vamos a ver que hay muchos cables que van enfocados ya a eso, ¿no? A la velocidad y a la seguridad de la comunicación. Vamos a hablar un poco de la evolución de la comunicación industrial, algo muy, muy breve, muy rápido. Entonces, primero teníamos señales analógicas, ¿no? Antes funcionaba todo con señales analógicas como las que se envían a través de algunos cables de instrumentación. Y luego ya se empezaron a tener los protocolos seriales, que se caracterizaban pues por tener más conductores, ¿no? Por tener este tipo de comunicación serial como el RS-232 o el RS-485, que de hecho aún se utiliza bastante, pero sí se considera ya una tecnología como un poquito antigua. Porque después de eso aparecieron las redes de Fieldbus, donde tenemos el Profibus, tenemos el DeviceNet, tenemos muchos protocolos más aquí, ¿no? Pero ya es ya es un campo donde nosotros empezamos a tener diferentes tipos de comunicación para diferentes tipos de velocidades, diferentes tipos de datos, ¿no? Y luego aparece el Ethernet industrial. El Ethernet industrial ciertamente aparece, está también en la línea anterior, pero se vuelve muy, muy fuerte en los últimos años porque empiezan a evocar todos estos diferentes protocolos, se empiezan a juntar y se empiezan a unir o a equiparar en el Ethernet industrial, y ahora es muy común que muchos equipos tengan Ethernet industrial, incluso sensores, ¿no? Ahora tenemos incluso sensores y actuadores que trabajan con Ethernet industrial, que ya son como un elemento de campo, pero inteligente. Aunque bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante en la charla. Y ahora lo que está en tendencia, a lo que están dirigiéndose las plantas, pues es a las redes convergentes, o lo que se conoce como el Internet de las cosas, por ejemplo. Entonces, aquí es donde ya estamos hablando de plantas donde todos los elementos están conectados entre sí, o donde todos los elementos están conectados de una manera eficiente, rápida, y están, por así decirlo, en línea, en tiempo real. Entonces, allá es a donde están yendo con estas redes convergentes que ya las vamos a revisar. Pero bueno, volviendo al tema de los cables de comunicación industrial, vamos a hablar un poco de las características principales de los cables. Tenemos nuevamente la resistencia o la inmunidad. En este caso hablamos ya de inmunidad, ya no solo de protección, sino de inmunidad al ruido electromagnético, justamente porque estos cables, como ya lo mencioné, al trabajar con unas informaciones o con unos datos tan sensibles o de magnitudes que a veces son más pequeñas, pues nosotros tenemos que asegurar esta inmunidad al ruido para que la información llegue completa.
Tenemos pares trenzados. Nuevamente, los pares que nosotros vamos a encontrar en la parte de comunicación igual van a ser trenzados para mitigar así el ruido y la inducción. Pero aquí hay algunas fábricas que incluso tienen ya no solo el par trenzado, sino el par trenzado pegado, ¿no? Entonces, quiere decir que el par, aparte de estar trenzado así, están pegados el un conductor al otro, ¿no? Entonces, esto reduce el espacio que hay entre cada uno de los conductores y reduce aún más la inducción que pueda haber del uno y el otro, porque generalmente lo que pasa con el par trenzado es que cuando hay un giro, ¿no? Cuando yo doblo mi cable porque tengo que hacer un giro en mi instalación, pues en ese giro, cuando da la curva, generalmente el par se suele separar un poco, el un cable del otro. Y pues ya se vuelve más propenso a tener ruido en mi señal. Entonces, para esto es que nosotros tenemos el par trenzado y además pegado. En los cables de comunicación industrial se habla mucho del control de impedancias. Se habla mucho del control que tiene la impedancia. Y bueno, para explicarlo brevemente, lo del control de impedancia, de esto se da porque la impedancia es una magnitud con la que se representa la resistencia que tiene un cable hacia el paso de la corriente, que en este caso son los datos, ya que pasamos todos los datos a través de cobre, que sigue siendo movimiento de electrones. Entonces, la impedancia de mi cable tiene que ser la misma o muy similar a la impedancia de mi dispositivo al que voy a conectar. E incluso la impedancia tiene que ser la misma a lo largo de todo el cable, porque si es que hay un cambio brusco en esta impedancia, un cambio susceptible, pues mi señal puede rebotar en ese punto. O sea, mi señal se puede encontrar con este cambio de impedancia y puede rebotar o puede averiarse, ¿no? Es como una carretera, ¿no? que tiene un cambio de desnivel. Entonces, es más o menos la analogía que podemos realizar. Entonces, por eso sirve el control de impedancias de aquí. Además, tenemos durabilidad mecánica y flexibilidad. Esto es mucho más importante en los cables que están dirigidos y hablando de comunicación, en cables dirigidos a, por ejemplo, robótica como brazos mecánicos, bandas transportadoras. ¿Por qué? Porque son mecanismos que tienen que recibir la señal, los datos, pero además están en movimiento. Entonces estos cables van a estar constantemente moviéndose de un lado al otro, flexionándose, ya que si nos imaginamos un brazo mecánico, se flexionará hacia un lado, hacia el otro, girará. Entonces estos cables aparte tienen que soportar este movimiento, ¿no? También son cables de comunicación los que vamos a tener ahí. Y pues ya hablando de los cables más comunes, como lo revisamos en los cables de instrumentación, pues aquí tenemos, por ejemplo, los tipos de red, Profibus, Modbus, DeviceNet, Ethernet, y aquí abajo ya empieza a aparecer la fibra óptica, ¿no? De la que vamos a hablar muy brevemente en poco tiempo. Aquí podemos ver el tipo de cable que se utiliza para cada una, la característica clave, como podemos ver que en el caso del Profibus es el blindaje total, y en el caso del Ethernet, pues ya estamos hablando más de velocidad, ¿no? Como de 100 a 1000 megabytes por segundo, blindaje global o individual. Y las aplicaciones. Las aplicaciones, si bien son bastante similares, porque lo que va cambiando es realmente la tecnología a la que se orientan estos dispositivos para tener más velocidad. Entonces el PLC a la final va a ir también evolucionando para poder tener más velocidad de sus señales y en el trabajo que realizan de cómputo internamente, ¿no? Y ya si hablamos de DeviceNet, ese es un poco diferente porque se enfoca más en sensores inteligentes, por ejemplo, este que se conecta con el conector M2, este tipo de sensores que pues ya en su tiempo se empezaron ya a diseñar justamente para ser inteligentes, para ya no mandar solo estas señales de las que hablábamos antes del cable de instrumentación, sino señales ya que se puedan ser interpretadas directamente, ¿no? por una computadora. Y la fibra óptica, pues que ya estamos hablando de una tecnología completamente diferente, ya que no es cobre, sino como su nombre lo indica, fibra óptica, que pues ya nos va a dar muchísimas ventajas que vamos a revisar a continuación. Además de esto, tenemos los tipos de blindaje. Esta parte es bastante interesante revisarla porque muchas veces nos colocan como estos cables SFUTP, el FFTP, UTP. Entonces, una manera muy fácil de revisarlo y de darnos cuenta es que, bueno, todo lo que viene
antes del slash, antes de la barra inclinada, se refiere al blindaje global. Y todo lo que viene después del slash, después de la barra inclinada, se refiere a blindaje, al blindaje individual, al blindaje de cada par. Y si es que nosotros vemos una F, una S, la S se refiere a la malla, como lo podemos ver aquí. Si vemos una F, la F se refiere a un blindaje de cinta. Entonces ya lo que tenemos en la pantalla son básicamente todas las combinaciones que podemos tener, pero para que lo veamos, el U/UTP pues no tiene ningún tipo de blindaje, como podemos ver no está ni la S ni la F. Tenemos del FTP, blindaje global de cinta, SUTP, blindaje global de malla, la combinación de los dos, SFUTP, blindaje global de cinta y de malla. Y los que siguen son exactamente los mismos, pero con blindaje individual, y por eso tenemos FTP en lugar de UTP después del slash. Entonces, con la imagen obviamente es mucho más sencillo, realmente siempre es complicado cuando los vemos escritos, pero con esta imagen de referencia realmente se pueden guiar bastante para revisar este tipo de cables, ¿no? Que suelen utilizarse más para los cables de Ethernet. Aparte de eso, tenemos como en el caso anterior, la consideración del diseño para la instalación. Entonces, en consideración del diseño tenemos primero la ruta del cableado, ya que volvemos al escenario anterior en el que se recomienda que esta ruta sea diferente a la ruta de los cables de potencia. Se recomienda que sean bandejas separadas, por eso se le conoce como ruta de cableado. Esto también nos puede guiar como podemos hacer rutas que estén pues lejos del ruido electrónico, ¿no? El ruido que nos puede generar fallas en la señal. Los conectores industriales siempre vamos a depender bastante del tipo de conector. Igual esta va a ser la forma en la que se conecta al dispositivo, al elemento final, y va a ser la forma en la que va a entrar la información, ¿no? En la que va a entrar mis datos y en la que los datos van a ser interpretados por el dispositivo dependiendo del protocolo que yo estoy manejando. Entonces, siempre es importante tener justamente bien realizadas las conexiones de estos conectores. Tenemos aquí nada más están como ejemplos del RJ45, que se conoce como el cable de red, ¿no? El común, el M12, que ya lo estábamos viendo para el DeviceNet. La puesta a tierra del blindaje es exactamente como la que vimos en el punto anterior en los cables de instrumentación, que se recomienda siempre hacer el conectado solo en un punto, generalmente en el punto del panel del panel de control. Entonces, esto evita las corrientes parásitas, y pruebas de certificaciones, pues ya dependerá siempre de cada usuario final, pero se recomienda siempre que los cables sean certificados, ¿no? Que los cables tengan certificados de calidad, que tengas un respaldo de que se hicieron sus pruebas correspondientes en el momento de fabricación, o incluso realizar pruebas en el in situ, ¿no? Que también se suele hacer mucho, ¿no? Generalmente hay muchas pruebas, aquí pusimos las más comunes, como las de continuidad, impedancia y pérdidas, pero todo dependerá de lo que se quiera realizar con el cable. Aquí sí vamos a hablar nada más un poquito de la fibra óptica. Vamos a hacer una comparación entre fibra óptica y cobre, porque pues si estuvieron en el webinar anterior, pues ahí ya hablamos muchísimo de fibra óptica, pero no hay que olvidarnos que la fibra óptica pues sí es un cable de comunicación a la final, es un cable que está utilizado o que se utiliza para el envío de comunicación, solo que lo hace de una manera diferente, lo hace a través de un medio diferente, ¿no? Los cables de los que estamos hablando hasta ahora, todos lo hacen a través de cobre, y la fibra óptica lo hace a través de este tubito que vemos aquí, que suele ser como la fibra de vidrio, que es un tipo de plástico, ¿no? Entonces, el cable de cobre transporta corriente eléctrica, el cable de fibra óptica transporta luz. Esto da una diferencia bien importante en las velocidades, ya que el cable de cobre puede llegar entre el 1 y los 10 gigabytes por segundo, mientras que el ancho de banda de la fibra óptica pues va a superar esto de largo, puede llegar incluso hasta los terabytes por segundo, ¿no? Entonces, la distancia también se supera casi en más de 10 veces, ¿no? En un cable UTP, que está aquí de referencia el UTP, por ejemplo, ya sabemos que no tiene pantalla.
puede llegar hasta los 100 metros, mientras que la fibra óptica podemos enviar hasta 100 kilómetros, por ejemplo. Por eso las fibras ópticas submarinas no necesitan tantos repetidores. Interferencias de lo que hemos estado hablando, para lo que sirven todas las pantallas, todo lo que estamos viendo, las interferencias del cobre son, o sea, es susceptible a todas estas interferencias, mientras que la fibra óptica no puede ser afectada por ninguna, porque al no tener corriente eléctrica transportándose dentro, ni los campos eléctricos ni las radiofrecuencias afectan a la señal, entonces no existe este tipo de interferencia, ¿no? El costo, obviamente, la fibra óptica es más alto, ya que su fabricación es más costosa y su instalación a veces también, ya que necesitas equipos muy especializados para instalar fibra óptica, mientras que el, el cobre es de mucho más bajo costo y la instalación también es más sencilla, ya que las herramientas que se suelen utilizar son las que se utilizan para todos los otros cables, entonces no necesitas como tener herramientas específicas solo para este cable. Pero se compensa un poco con la durabilidad, ya que el cable de fibra óptica bien instalado dura cerca de 10 años más que un cable de cobre, ¿no? Entonces también es un punto muy importante a tenerlo en cuenta. A ver, me dicen que tenemos una pregunta. La estoy revisando en este momento. La pregunta es si a cualquier marca de fibra óptica no le afecta la interferencia electromagnética y de radiofrecuencia. El, pues sí, la respuesta es, bueno, ¿verdad? Aquí la respuesta es que sí, porque la fibra óptica al transportar luz, no puede ser afectada por estas interferencias, porque estas interferencias afectan directamente el movimiento de los electrones. Ahora bien, si hay digamos que hay una complicación, pero hay algo que tener en cuenta cuando tenemos estas fibras ópticas que tienen, por ejemplo, la fibra óptica que es la aérea, no la fibra óptica que tiene el mensajero. Por ejemplo, esta fibra óptica tiene un cable mensajero que, si bien no es conductor, es de metal. Entonces es un metal que puede ser inducido, ¿no? Entonces, por eso generalmente se habla de esta fibra óptica que tiene el mensajero de acero, me parece, y también tienes la fibra óptica que te suelen poner sin elementos metálicos. O sea, es como aérea, pero sin elementos metálicos, porque tiene en el centro una especie de plástico, un dieléctrico. Entonces, a ese material sí le puede afectar. O, por ejemplo, si tenemos una armadura, si tenemos una fibra armada, obviamente la fibra armada se puede inducir, pero de todas formas la señal que yo transporto a través de mi conducto, de mi fibra, no debería ser, no debería ser alterada, porque como digo, son magnitudes diferentes. La una es corriente de electrones y la otra es luz. Entonces la luz no va a ser afectada por estas dos interferencias. Listo. Vamos a continuar con la charla. El, Perfecto. Terminamos de hablar de los cables de comunicación industrial y para cerrar, pues vamos a hablar de algunas tendencias a futuro que son las que nosotros vemos, las que nosotros encontramos en los cables justamente de instrumentación y de comunicación, ¿no? Entonces, de seguro ustedes han escuchado de la industria 4.0. Entonces, seguro lo han escuchado y es algo que se viene, es algo que ya se está dando en muchos lugares. Entonces, es más o menos todos los puntos de los que vamos a hablar están ligados a la industria 4.0, pero la industria 4.0 de una manera muy resumida está ligado al Internet de las cosas y en este caso al Internet industrial de las cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice esto? Básicamente que todos los elementos una industria 4.0 es una industria en la que todos los elementos están conectados entre sí y, y están conectados a la nube, ¿no? Procesan sus datos. Entonces, es una industria en la que desde mis sensores hasta mis actuadores y mis computadores, todos son de alguna manera inteligentes y comparten su información en tiempo real para que mi proceso sea más eficiente. Entonces, ya de ahí que yo le complemente con lo que se conoce como Big Data, estos procesamientos de información súper grandes o inteligencia artificial que pueda
que pueda tomar estos datos y ir modelándolos o ir entrenándose en esto, o robótica avanzada, ¿no? Entonces, todas estas son elementos que se pueden agregar, que le pueden sumar a este concepto de Industria 4.0, pero para que lo tengamos como súper claro y de una manera súper sencilla, consiste en esto, que todos los elementos de mi industria sean inteligentes y estén conectados en tiempo real entre sí, para tomar así decisiones más eficientes y más rápidas. Entonces, a eso es a lo que va la Industria 4.0. De ahí, si ya hablamos netamente de cables de instrumentación y cables de comunicación, pues lo que nosotros nos vamos a encontrar es una especie de convergencia entre la instrumentación y la comunicación. ¿Qué quiere decir? Que el cable que yo conozco como instrumentación está dejando de ser diferente al cable que yo conozco como comunicación. Y esto va de la mano a lo que hablábamos antes de los sensores inteligentes. ¿Por qué? Porque antes yo necesitaba este cable de instrumentación que se conecta a mi sensor, que manda mi señal analógica a mi PLC, que le interpreta, que la envía tal vez a otro controlador, que luego le envía a mi actuador, no sé. Pero ya tenemos desde hace algunos años, de hecho, se tienen sensores inteligentes que tienen conexión directa a cables de comunicación, ¿no? Y de hecho ahí es donde está reinando justamente el Ethernet industrial, porque hay muchos sensores y actuadores que ahora se conectan directamente al Ethernet. O sea, ya no utilizan el cable de instrumentación, sino se conectan directamente al Ethernet y esto ya lo conecta con los computadores y toda la información se canaliza a través de un mismo cable. Entonces, es el mismo cable que conecta mi sensor, el mismo que conecta mis dispositivos inteligentes y el mismo que conecta mi actuador. Entonces, a esto nos referimos con la convergencia entre instrumentación y comunicación. Que el límite que separa estos dos tipos de cables, pues se va menguando, ¿no? Se va haciendo cada vez más delgado y en algún momento, pues probablemente desaparecerá. Aparte de eso, pues hay una tendencia bastante fuerte hacia la fibra óptica ahora, justamente por todo lo que comentamos en la tabla anterior, pero aquí nos enfocamos en dos tipos de fibras que son como muy especializadas, ¿no? Tenemos por un lado la fibra que utiliza, bueno, el cable híbrido que se conoce, entonces tenemos esta fibra óptica, si dices que nos fijamos en la imagen, solo el conductor en blanco transporta hilos de fibra. O sea, aquí se transportan hilos de fibra, pero los otros conductores son de cobre. ¿Qué nos permite esto? Pues básicamente que yo pueda alimentar un dispositivo y cargarle datos o sustraer datos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por eso los datos más potencia. Y claro, aquí hablamos nuevamente de lo que conversamos antes, como la fibra óptica no puede ser inducida por la corriente que transportan estos conductores de cobre, entonces funciona perfectamente bien, ¿no? Porque yo manejo la corriente que yo necesite a través de estos de acá, pero a través de mi fibra óptica yo manejo mis datos. Esto nos permite reducir el espacio, obviamente, porque voy a tener un solo cable para son datos y todo lo que es potencia. También va a ser es un poco más organizado, ¿no? El manejarlo así. Y pues los puntos de falla también se van a reducir. Por el otro lado, en cambio, tenemos las fibras que están diseñadas para el ambiente industrial, ¿no? Porque, claro, es diferente la fibra bueno, la que vemos todos constantemente, la fibra del Internet como doméstico, que la fibra para ambiente industrial. Y por muchos años, el limitante de la fibra óptica fue justamente que no estaba diseñada para ambientes muy robustos, pero como podemos verlo, y de hecho en la imagen se ve, esta es una fibra muy, muy robusta porque esta fibra tiene 3 chaquetas y tiene 2 armaduras. Ya se fabrican y se distribuyen fibras que están compuestas específicamente para ambientes muy robustos, o incluso las fibras submarinas, por ejemplo, también son fibras como que muy, muy robustas que aguantan ambientes bastante hostiles y que pueden utilizar y reemplazar cables de comunicación. Aparte de eso, pues tenemos los cables preparados para lo que les mencioné antes, que es el Internet industrial de las cosas. Entonces, estos cables nada más son
lo que podríamos decir es que son una recopilación de todo lo que hemos estado viendo en toda la charla, porque estamos hablando de mayor ancho de banda, lo que ya se consigue con fibra óptica o se consigue con tecnologías más actuales de cables de Ethernet, por ejemplo, compatibilidad con el PoE o el PoDL, que son los que se conocen como Power over Ethernet, ¿no? Estos cables, básicamente, ambos cables de los que estamos hablando aquí, ya sea el PoE o el PoDL, son cables híbridos, son cables que están enfocados en transportar potencia sobre cables de comunicación, ¿no? El PO Ethernet siendo Ethernet como tal, y el PODL es de Data Line, que es, básicamente se refiere el, el, el E es del Ethernet como lo conocemos nosotros, como el de 4 pares, y el DL se refiere a un Ethernet industrial que se diseña con solo 2 pares, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, pero ambos se refieren a cables híbridos que están diseñados para transportar energía por sobre este protocolo de comunicación. Alta flexibilidad mecánica, como ya le habíamos visto, esto netamente dirigido a la parte de robótica, blindajes más avanzados, blindajes que nos permitan tener una mayor resistencia al ruido electromagnético que vamos a tener en instalación. Y la durabilidad extendida, pues esto depende ya muchas veces de la calidad, ¿no? Y de la fábrica con la que estamos trabajando, que es algo que nosotros como PB siempre intentamos el mantener, ¿no? Y brindarles y extenderles a nuestros clientes. Aparte de eso, pues otra tendencia que se ve bastante es la sustentabilidad y las normativas medioambientales. Entonces, este es un punto que ya varía mucho de industria a industria, pero algo que se ve bastante es, por ejemplo, más uso de cables libres de halógenos. Nosotros aquí en Latinoamérica, y de hecho creo que en toda América en general, estamos un poco atrasados en el uso de cables libres de halógeno, que es un cable que se utiliza para precautelar la salud de los operadores. En caso de un incendio, un cable libre de halógeno es un cable que al quemarse no produce gases tóxicos. Esa es la diferencia con un cable normal. Entonces, al tener esto es una seguridad, ¿no? De que si yo tuviera un imprevisto, un accidente en mi industria, pues no afectaría de esta manera al trabajador. De igual manera, los cables que están libres de plomo igual son para precautelar este tipo de incidentes. Diseños reciclables ya dependerá mucho del material, el cobre, los aislamientos. Estas son certificaciones un poquito más complicadas para las fábricas y los estándares internacionales que siempre nos van a asegurar el funcionamiento del cable, sobre todo en los casos, en casos fortuitos, como hablamos de incendios y este tipo de incidentes. Dicho esto, vamos a concretar nuestra charla. No sé si tenemos alguna pregunta de parte de alguno de los participantes. Bueno, ahora sí, buenos días con todos. Les agradecemos mucho por su puntualidad.